¿Cuántos piensan partir hoy? Hoy es el reposo, hoy es el día aceptable de nacer de nuevo y de reconcilio. ¿Amén? Es hoy el regalo que Dios nos da, así que nosotros no esperamos mañana, sino que esperamos hoy. Y vivimos pensando siempre en Él, porque Él pensó en nosotros primero. Amén, acuérdese de eso. Y todo esto que vamos sumando, el Señor pues nos va edificando, a llevarnos a la madurez. Amén. Comamos y bebamos lo que nos den en su casa. ¿Por qué le puse punto suspensivo? Porque fue una instrucción que el Señor les dio a los apóstoles cuando los envió. Dijimos la vez pasada que en Mateo capítulo 10 aparece esto, y en Lucas capítulo 10, y que no es casualidad cuando de repente como que coinciden las citas, ¿verdad? Los capítulos de los libros, o más aún en alguna cita específica, como por ejemplo en el estudio de los 7 fieles vimos Juan 13:17 coincidiendo con Proverbios 13:17, y que exactamente hablábamos del buen mensajero que tenía que ser Tíquico, ¿se acuerdan? Y ahí decía que el mal mensajero acarrea desgracia en el proverbio. Amén. Amén. Entonces, todos esos detalles hay que valorarlos, y si está en Mateo 10 y está en Lucas 10, el Señor nos dice, pónganle mucha atención a lo que les voy a enseñar, y la instrucción es de que coman y beban lo que les den a las casas o a las aldeas donde vayan a evangelizar, vayan a predicar. Pero el Señor hablaba en mi corazón el sábado antepasado de que no lo veamos a nivel de casas donde andemos evangelizando, sino que lo veamos a nivel de iglesia. Amén. Que es la iglesia donde el Señor nos tiene. Vaya, vimos todo esto, ya lo estudiamos, amén, acerca de los obreros aprobados. Dijimos que queremos ser obreros aprobados. Amén. ¿Son pocos los obreros de la mies? Sí. ¿Quién es el Señor de la mies? Es Cristo, ¿verdad? ¿Quién envía a los obreros a su mies? El Señor. Y nos envió como corderos en medio de lobos. Amén. Dijimos que los lobos no necesariamente sean la gente inconversa, sino que ¿dónde están los lobos? Están en las iglesias. Amén. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado. Y los corderos pues también estamos en la iglesia, ¿sí o no? Que todos los corderos estamos en la iglesia. Amén. Ahí estamos todos, somos hijos del Señor y ahí estamos, pero hay lobos también ahí, hay que tener mucho cuidado. Dijimos que comíamos a través del oído. Amén. La boca no, sino que el oído, la boca es la cavidad, digamos, donde podemos nosotros ingerir nuestros alimentos normalmente, amén, sanamente, sin necesidad de jeringas, aleluya. En la boquita uno puede comer tranquilo, y así también lo espiritual en el oír, amén. Por eso es que hay que oír con fe, ¿verdad? Y con inteligencia también, ya lo hablamos la vez pasada. Lo comparamos con Job 34:3, que ahí dice claramente: el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Y dijimos también que el Señor mañana tras mañana despierta nuestro oído, y eso quiere decir que hoy en esta mañanita tuvimos la dicha, la experiencia de que estuvimos en las piernas del Señor, y Él nos estuvo afinando nuestro oído para que vayamos discerniendo cada vez mejor su voz. Cuando Él nos habla, podamos entender, ¿es el alma, es la serpiente o es el Señor? Y entonces decir, es el Señor. Y ahí sabemos de que para que podamos tener una buena lengua, una lengua de sabios, se necesita primero tener oído de sabio. Amén. Porque si oímos bien, vamos a hablar bien. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Vale, de ahí dijimos ese famoso texto que hemos estado mencionando bastante estos días, Lucas 12:48, que más se le da, más se le demanda. Y ahí está la pregunta donde el Señor me decía, ¿qué quieres? ¿Quieres más? ¿Quieres menos? Y yo le dije, quiero más. ¿Se acuerdan? Y se acuerda de este texto tremendo que encontramos por ahí. Jeremías 48:10, maldito aquel que hace la obra del Señor con negligencia. Y dijimos que negligencia es una pereza que acompaña a la falta de voluntad de hacer las cosas bien, de hacer las cosas que Dios quiere. Dios quiere que hagamos X cosas, usted las sabe, pero no tiene el deseo, no tiene la voluntad. ¿Por qué? Porque lo va acompañando de pereza, y esa pereza se vuelve un pecado. Por eso es que nosotros tenemos que renunciar a todo eso, y en el nombre de Jesús hacer la obra del Señor con diligencia.
Amén. Y cuando decimos diligencia, entender que requiere un sacrificio, lleva un esfuerzo, lleva un negarse, a lo mejor a lo económico, a lo mejor a la comodidad en el lugar, a lo mejor a otros hobbies que usted podría tener o algunos deportes que usted quisiera practicar o que a usted le gusta, pero si el Señor demanda, entonces va a haber que sacrificar algunas cosas. Amén. Amén. ¿Se oye bien? Yo oigo una resonancia porque será, tal vez me lo pagan, no sé. Amén. Vale, este ya le quedó en el corazón. ¿Se acuerda que hasta reconcilió una hermana el domingo pasado porque dice que se me había hablado en esto? Amén. Y qué especial que Dios nos hable. Entonces, ahí es donde yo comencé contándoles parte de mi testimonio, que yo me quedaba pues sin el trabajo donde estuve por 12 años, y ahí fue donde el Señor, yo le dije: Señor, ahora de dónde voy a consultar, o dónde voy a investigar, dónde voy a estudiar aquellas cosas que pues sí, uno necesita saber y uno necesita comer. Y ahí fue donde el Señor me dijo que Él me iba a multiplicar el pan que yo tenía. ¿Amén? Y ahí surge este texto, ¿verdad? Que fue el pasaje que usó mi esposa para predicar en el ayuno anterior. Por eso me gusta ponerla a predicar, porque yo le digo que siempre Dios me habla a través de ella. Amén. Ahí sale algún texto y de repente fluye, ¿verdad?, lo que el Señor quiere poner en mi vida. Este es Juan capítulo 6 del 8 al 13, no le puse ni título porque quería poner todo el versículo, a lo mejor no se lea bien, pero se lo voy a leer, lo voy a mencionar. Amén. Esta es la historia cuando se alimentaron 5,000. Amén. Recuerden que son dos alimentaciones, así dos multiplicaciones que el Señor hizo, una de 5 y una de 4. En la de 5 recogieron 12 canastas, y en la de 4 se recogieron 7 cestas, amén, que eran más pequeñas. Bueno, dice Juan 6:8, otro seguidor de Jesús, Andrés, que era el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño, dice la versión PDT, otra dice que hay un muchacho, amén, otra dice que es un muchachito, pero aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Y agregó el apóstol, no fue un hermanito de la congregación, una viejita cualquiera, sino el apóstol. Amén. ¿Y qué agregó? No es suficiente para tanta gente. Si de repente venimos nosotros, tenemos algo que dar, aunque sea poquito, y venga un líder o venga el pastor y nos lo menosprecia, ¿cómo nos sentimos? Amén. Se imagina que entre toda la multitud, a lo mejor podríamos hasta pensar: ¿será que habrá habido alguien más que tuviera un pedazo de pan, un pedazo de semita, que no se le haya nacido todavía? ¿Amén? No le ha hecho rancio. A lo mejor podría haber habido alguien más, ¿o no? ¿O no? Entre 5,000 hombres, y a eso le agreguemos la imaginación, ¿cuántas mujeres habrán andado? Si por lo general son más las mujeres que los hombres en todos los eventos de Dios, ¿o no? Aquí quizás hay más mujeres. ¿Ven? Ahora imagínese ahí, ¿cree usted que si eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños, cuántas mujeres podrían pensar usted que andaban? Mínimo 5, ¿vale? Por lo menos 5,000. ¿Amén? ¿O no ven? Unos 10,000. ¿Y de niños? Si eran bastante productivos los hermanos, tuvieran uno de sus 3 niños por familia, santo Padre, a ver cuánto. Digamos que exageremos o no exageremos, porque saber cuántos realmente eran, pero será que habrán habido unos 15,000, unos 18. Habrá habido una gran cantidad de gente. Amén. Acuérdense que salieron así, sin pensar cuándo iban a regresar. Amén. Pero bueno, pongámosle que era más de 10, ¿no? Solo para que pensemos así un poquito. No creo yo que no haya habido alguien que hubiera dado ahí su barrita de esa nutricional del hermano Frank, equipado. ¿Cuántos salen equipados cuando van a hacer algún viaje? Tal vez no lleva la maletota, pero usted lleva ahí que sean su manzanita, o lleva uno sus chocolates, unos sneakers para no convertirse en otra persona. Amén.
lleva algo guardado o no lleva nada. O usted dice, allá voy a comprar. Hay unos que sí son, ¿ven? Pero hay otros que no, que sean estos sándwiches muy llevar, dicen, ahí los llevan. A lo mejor podría decirme otro, pero se los habían acabado porque ya habían pasado días andando en eso, ¿ven? Está bueno, pero digo yo, ¿y por qué este niño sí tenía 5 panes y 2 peces? A lo mejor ha de haber habido otro que tenía también, pero ¿qué es lo que pudo más en esos otros? Haber podido más, el pensar que mejor lo comían ellos o pudieron haberse encontrado en el tope de Andrés y haber razonado y decir, ¿qué van a hacer con esto que yo tengo? Tal vez tengo solo que un paquete de pan de caja y un poquito de mayonesa y de pepinés, ¿y qué va a hacer esto? ¿Amén? ¿Qué van a hacer estas? ¿Cuántas lascas trae el pan? 24 grandes por ahí. ¿Qué va a hacer 24 para más de 10,000 gente? Entonces quizás razonaron y se bloquearon, pero ¿cuál es la gran diferencia con este niño que dijo Andrés? Que él sí creyó y se animó y compartió. ¿Ven? ¿Ven? ¿Cuántos se animan a compartir aunque no alcance para tanta gente? ¿Cuántos se animan a colaborar cuando alguien tiene una necesidad, aunque usted solo esté dando quizás el 0.5% de todo lo que le va a recoger? ¿O no es de eso usted? Se necesitan $1,000 y usted lo que es una cora, no, hombre, mejor no la doy. ¿Qué va a hacer eso? ¿Amén? ¿Se imagina a este niño con qué actitud dijo él? Hay que alimentar a tantos. Bueno, yo tengo esto. Ahí ya se ve que se ve generosidad, se ve que él no era tacaño, se ve que él compartía y tuvo fe. ¿Amén? Ha de haber habido fe en él. ¿No cree que ha de haber habido fe? Y todavía venir con el apóstol Andrés y que venga este apóstol y le diga a lo mejor hasta delante de él, ¿y qué es esto para tanta necesidad? ¿Qué es esto para tanta gente? Ay, cualquiera de nosotros que hubiera agarrado sus pancitos, los pescaditos y hubiera ido también de regreso a Chicago. ¿Amén? Pero él no. A pesar de que, ¿qué? De que una autoridad en el Señor pudiera haberlo estado eliminando, anulando. ¿Cuántos hermanos hemos sufrido heridas de pastores? Hemos pasado. ¿Amén? ¿O no? Menosprecios de líderes en las iglesias. Hemos pasado. Pero a pesar de eso, ¿nos hemos detenido o hemos seguido? Hemos seguido. Amén. Y esa es la actitud que veo yo en este niño. Que a pesar de que las otras versiones digan, aquí hay un muchacho, hay una diferencia entre un muchacho y un niño, en nuestro medio, sí, ¿verdad? Por ejemplo, un muchacho podría ser Iván, ¿sí o no? Y un niño podría ser Jaciel. ¿Amén? ¿Amén? O Memito, aleluya, aunque a veces ellos ya dicen que ya están grandes y todo lo demás, ya son muchachos, pero uno los puede ver así. Ahora, si ya alguien viene y de repente, despectivamente, en vez de decirle a un muchacho a Iván y dijera este bichito, ¿de qué manera suena ya eso? Ya una manera despectiva, ya es como querer menospreciar, o que alguien dijera, este muchachito. ¿Amén? Nosotros fuimos jóvenes también y estando en la obra del Señor, ¿con qué nos topamos nosotros los jovencitos cuando nos mandaban a enseñar? Está el hermano Frank, que estaba chiquito. Frank era chiquito también, era niño. ¿Amén? Hermano Balta, hermano Mario, ¿qué nos decían los adultos cuando llegábamos a darle discipulado? ¿Ah? Así decían. ¿Y este qué me va a enseñar? Y a veces uno se daba cuenta. Amén. Yo tuve varias experiencias de mayores que solo llegaban a sentarse y así con los brazos cruzados a oír, pero nada a oír, a recibir, sino que a ver qué decía, a ver en qué me equivocaba, a ver en qué me corregían, y de repente venían las preguntas, porque al final de la enseñanza habían preguntas, y algunas veces tuve que hablarle a mi líder para que me acompañara en ciertas reuniones porque llegaba cierto hermano y me quería hacer pasado. Amén. Ahí Mario tal vez se acuerda de uno que lo puso a temblar a él allá en la Supermanzana, un vecino de a la par vivía,
pero que era cosa seria, y hasta me decía, llegaste, me decía, vaya, le decía, y yo llegaba y cabal, se ponían unas preguntas bárbaras, a modo de votarlo a uno. ¿Por qué? Porque el hermano Mario también fue cipote, amén. Ahí lo ve usted, pero también fue joven, amén. Y si no podía, como le digo, yo llamaba a mi líder y llegábamos los dos, porque se ponían algunas preguntas mero fuertes, mero recias, ¿no? Pero es ¿por qué? Porque lastimosamente, cuando uno lo ve un niño, o lo ve un muchacho, o lo ve un joven, hay gente que lo menosprecia. Amén. ¿No, amén? Y si no, pregúntele a Pablo, porque él escribió a Timoteo, 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud. Quiere decir que ¿qué es tener en poco? Es menospreciar. Hay gente que menosprecia a los jóvenes, hay gente que los menosprecia. ¿Qué dicen en la mayoría de las iglesias? No les den privilegio. ¿Por qué? Porque ya van a andar de novios. Y si andan de novios, ya van a andar pecando. Ese es el pensamiento de muchos líderes. Y por eso es que a veces en la iglesia usted ve, a ver, los jóvenes no llegan. ¿Y dónde están los hijos de los hermanos? Ah, ya en la casa se quedaron, dicen. ¿Y qué están haciendo? A saber, dicen, a ver, los papás por llevárselas de tranquilos y que ya no les digan nada, dicen, ah, estaban estudiando. Y no saben que en la calle andan. Por eso es que después se vuelven hasta piojos. ¿Por qué? Porque los padres cristianos no los llevan a las iglesias, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hay gente que sabe lo que tiene y dice, no, es que este es tremendo, cuidadito con él, mejor no lo llevo, mejor no lo saco. Casi van a entender como quien dice, mejor lo tengo enjaulado porque es peligroso. Ya llega a la iglesia, no va a ser que descuartice alguno. No, tampoco, amén. Aquí en la iglesia se les da ¿qué? La enseñanza, la palabra. Ahí si está chiquito, pues está en la escuela bíblica, y si no, entonces ya pasa al templo. Y sí o no, que algo le escala a los hipotes. ¿Ah? ¿Les escala algo, muchachos? ¿Les pega algo? 1 Juan 2:14. ¿Qué dice 1 Juan? Que son nuestros jóvenes, son fuertes. ¿Qué más dice? Retienen la palabra de Dios. ¿Y qué más? Y han vencido al maligno. ¿Cuántos creen que nuestros jóvenes son fuertes? ¿Creen que nuestros jóvenes retienen la palabra? Pregúntenle, bueno, no pregúntenle, pregúntese o contéstese usted mismo cuántas veces su muchacho o su muchachita lo ha cuadrado a usted. Ella lo ha contado. ¿Cuántas veces el hermano Bata, su hija o su hijo también lo ha cuadriculado? ¿O el hermano Frank? ¿Ah? ¿Al hermano Basti? ¿Sí o no que retienen la palabra los niños, los muchachos? Los niños allá y los muchachos acá, ¿retienen la palabra? Sí, diga hermano. Y ellos son de bendición. Amén. Por eso es que dice 1 Juan que así son nuestros jóvenes. ¿Cómo son? Son fuertes, retienen la palabra y han vencido al maligno. Y la mayoría de las iglesias, los líderes en las iglesias dicen que no, que son débiles y que son presas fáciles de Satanás. Y por eso se desatienden. Amén. Pero entonces yo veo en un apóstol llamado Andrés el menosprecio. Primero, que quién era, un niño. Segundo, que lo que trae no alcanza. Imaginen qué actitudes. Amén. Se necesita que traigan 10 libras de carne y ustedes lo traen unas 3 onzas de carne. Entonces no, hombre, ¿para qué va a hacer esto? ¿Cuántas quieren que dé entonces, don Andrés? Yo quiero que traigan las libras. Amén. Y si no tengo, lo que tengo es esto. Entonces hay que tener cuidado nosotros como líderes de las observaciones que les hacemos a los hermanos. Yo le decía, hablando con el pastor Fito, que la palabra líder, yo sé que si nos inspiramos le sacamos varios atributos a cada letra, ¿sí o no? A la L podemos pensar, la primera que me vino, ¿cuál es? Libertad. ¿Amén? De ahí la I podríamos decir integridad, nos podemos emocionar. ¿Amén? Pero la R, que es la última, que es como decir la cola, podríamos decir responsabilidad. ¿Y por qué? Porque alguien que tenga libertad tiene que saber que va a ser responsable de esa libertad que tiene. Amén. Cuidado y no vaya a ser libertinaje. Entonces, como líderes, nosotros tenemos la libertad de actuar, pero tenemos que ser responsables de lo que decimos y de lo que hacemos. No vaya a ser que nos pasemos atropellando a algún muchacho o a algún joven
que viene con toda la disposición y con todo el deseo de agradar a Dios y nosotros lo bloqueamos. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Muchas veces. A mí pasó, y lo saben los hermanos Vargas, como me perseguía un maestro que tuve yo, mi primer maestro en discipulado. Cuando ya el Señor me quería pasar para otro lado a mí, él se molestó conmigo y me seguía en la iglesia, donde me veía, me trataba de chocar. Amén. Hasta que el Señor hizo el milagro y ya no me siguió buscando. Y después, lastimosamente, pues, se murió, partió de la presencia del Señor, primero de exposición. Amén. Dice el versículo 10. Bueno, pero antes de llegar al 10, quiero resaltar esto. No es suficiente. ¿Y eso qué otra cosa suena? Menosprecio. Primero, niño, menosprecio. Segundo, no es suficiente. En vez de gente, póngale necesidad. Para tanta necesidad. Entonces, ahí es donde uno se siente mal. ¿Por qué? Porque lo están menospreciando. Pero ese es el punto de vista de Andrés. Ahora yo quiero que con toda humildad lo veamos desde el punto de vista del niño o del muchacho. Y pongámonos cada uno de nosotros ahí. Amén. Venimos nosotros delante del Señor y decimos: Señor, yo te creo, lo que tu palabra me dice, lo que tú me estás enseñando, yo lo creo. Y si me estás enseñando de que eres poderoso, de que haces maravillas, haces milagros, entonces yo sé que las cosas que yo ponga en tu mano, tú las vas a multiplicar, tú las vas a bendecir. Y como yo estoy creyendo por debido a la misma palabra que estoy recibiendo, entonces yo solo tengo estos 5 panes y tengo estos 2 peces. Yo sé que para toda esta multitud es insuficiente, pero sé que tú eres todopoderoso para hacer un milagro con esto. Amén. Y si tú haces un milagro con esto, entonces yo sé que va a alcanzar para todo esto. Nosotros deberíamos de pensar no en la totalidad de decir cuánto tengo que cubrir, sino en lo que el Señor pueda hacer con lo que nosotros tenemos. Amén. Es algo así como rendirle a Dios nuestros talentos, traerle al Señor nuestros dones que Él mismo nos los ha proveído. Por eso que el rey David decía: de lo que he recibido de tu mano, de eso yo te doy. Amén. Entender que lo que Dios nos ha dado, nosotros lo tenemos que poner a su disposición. Y esto es a lo que yo he ministrado años atrás, de que cuántos seres humanos han dado hasta sus vidas por causas humanas, por guerras. Las guerrillas, ¿cómo cree usted que se arman? Sí, va a decir alguien, en Estados Unidos los patrocinan. No. Bueno, aparte, ¿va? Pero digo yo, y la gente que se mete a revolucionarios, ¿qué cree usted que tienen que pagar? ¿Algún precio? ¿Tienen que despojarse de alguna cosa? ¿Tienen que poner al servicio de la causa el dinero que tienen, los bienes que tienen, sí o no? Lo tienen que hacer. Y ellos lo hacen por algo humano. A lo mejor algunos con una mentalidad bien de comerciantes, de decir, cuando lleguemos al poder, pum, nos enriquecemos. Tal vez unos sí, pero a otros sinceramente, con todo el corazón, ¿qué hacen? Se entregan a la causa. Amén. Ahora venimos nosotros y tenemos una causa que no es humana, sino que es una causa divina, y que es el Señor que nos incluyó en esta causa. Viene Él y ¿qué pide de nosotros? Pide lo que Él nos ha dado. Amén. ¿Y cuántos de nosotros nos hacemos agarrados con lo que Él nos ha dado? Y nos hacemos los dueños. Amén. ¿Cuántos de los que cuidan la finca solo porque andan montados en el caballo del patrón se sienten los patrones? Aleluya. Y cuando alguien llega, ¿quién manda aquí? Yo, dice. Pero cuando llega el patrón, sí patrocina. ¿Ah? Pero cuando no, se hacen los dueños. ¿Cuántos de nosotros será que nos hacemos los dueños de todas las cosas que Dios mismo nos ha dado? Y a la hora que Él nos las pide, ¿qué queremos? Nos hacemos los disimulados. Por eso es que le hago pensar yo, ¿será que habrán habido otros que tenían sus pedazos de pan y sus pedazos de pescados? A lo mejor habían otros. Amén. Andaban cargando tal vez no los chocolates de ahora, sino los dátiles. Amén. Una fruta que da energía. A lo mejor, porque si andaban en buenas caminatas, andaban ahí su reserva. Amén. Pero ¿por qué no las compartieron? Porque ahí entra el corazón, cada quien, y uno a veces pues se hace dueño de las cosas que el Señor nos ha dado y Él nos las está pidiendo. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a dar de lo que Dios les ha dado para su obra? Y no estoy hablando solo de dinero, estamos hablando del tiempo, estamos hablando de la comodidad también.
Porque uno está cómodo y de repente el Señor le dice, vaya, ese sabadito en la tarde, quiero que hagas esto, ay, levantarme de esta hamaca o de esta cama. O ese domingo quiero que me lo dediques, ay, antes solo iba 3 horas o 2 horas en el día, y ahora el Señor le dice todo el día. Amén. ¿Y por qué, Señor? Y vienen las típicas preguntas de nuestros hijos. Cuando uno le da una orden, lo primero que le dice a uno, ¿qué? ¿Y por qué? Dice. ¿Y por qué? ¿Y usted qué le contesta? Sale con todo el documento y le dice, mire, hijo, por esto. No, así le dice usted. ¿Qué le dice usted? Algunos, como lo han bombardeado mucho la sociedad moderna, dice, tengo que razonar con él para hacerlo entrar en razón, para que él de su corazón diga, pues sí. ¿O qué le contesta usted? Cuando Germán dice, ¿y por qué, mamá? Porque sí. O un reglaje, va. Porque sí. ¿Cómo le debería contestar el papá? Porque sí. Uy, pero eso es violentar al niño. No. Hay que enseñarle que las órdenes que se cumplen. Amén, no se razonan. Pero si usted viene con la nueva era queriendo razonar con ellos para que ellos digan su opinión, ay Dios, estamos perdidos. Y por eso es que ahora nuestra sociedad está como está también. Amén. Amén. Entonces venimos delante del Señor como un niño. Vaya, ya no importa que me digan niño, soy un niño. El niño tiene la pureza de ¿qué? De decir, Señor, yo esto es lo que tengo, pero aquí lo pongo en tus manos. Yo sé que algo vas a hacer. Amén. Y aunque Andrés diga lo que diga, Pedro diga lo que diga, aquí está. Y dice el 10, Jesús le dijo, hagan que toda la gente se siente. Ahí hay mucha enseñanza. Era un prado amplio y se pudieron sentar los 5,000 hombres que había. Entonces Jesús tomó los panes y después de dar gracias a Dios, se los dio a los que estaban ahí. Otra versión dice a los discípulos, ¿verdad? Asimismo repartió el pescado. Aleluya. Entonces viene el Señor, se lo da a los discípulos se lo pasan a todos. ¿Amén? Y de ahí dice en amarillo, todos comieron, ¿cuánto? Lo que quisieron. Otra versión dice hasta saciarse. ¿Amén? ¿Le gusta eso de lo que quisieron? Vale. Lo que quisieron, ¿qué? Lo que quisieron comer panes y pescado o cuanto quisieron. Porque ahí no hay tales de que, y miren, no hay pollito. Y en salsita, no. Y no tienen arrocito, ¿vale? Entonces, vea usted que había una dieta para todos ellos y esa dieta, amén, podría decir, sí, salió de un niño, sí, pero ¿quién fue quien la puso y quién lo sirvió? Fue nuestro Señor, porque Él lo multiplicó, amén. Y como he estado tardándome estos minutos, ¿quién habrá proveído de esos panes y de esos peces al niño? Pues el mismo Señor, amén. Pero viene Él y dice, vale, de esto van a comer todos. ¿Quién decidió que de eso van a comer todos? Fue el Señor. ¿A cuánto les gusta el pescado? Algunos ni el olor, ¿verdad? Cuando sienten el olor, pero como ya aprendieron a no decir guácala, porque con la comida no se dice guácala, amén. A menos que sea una mazacuata rellena de ratones ahí, bien horneada al vapor. Dios mío, amén. Pero si es pescado, el pescado es comida normal, saludable, amén. Imagínense que el Señor dijera, le voy a poner la dieta pescado con miel. ¿Cuántos animan a comer pescado con miel? ¿Sabe usted que Él comía pescado con miel, verdad? Amén. Amén. Y que nos recetara la dieta de Juan el Bautista, chacuatete con miel. Ay, Señor. Amén. Pero no, el Señor comió pescado con miel. Ahí lo dice, creo que está en el último capítulo de Lucas, Lucas 24. Y se ve de que el Señor decidió que iba a comer la hermana Chabelita, panes con pescado. ¿Qué va a comer la hermana Mayra? Panes con pescado. Y si ella de repente dijera, solo panes entonces, porque yo el pescado no le entro, nada. Aquí está, pan, pescado. Amén.
Cuando habla de comieron lo que quisieron, la otra versión dice hasta saciarse, es porque ¿qué? Iban a comer lo que les habían puesto. Y eso es lo que uno también tiene que aprender, que en el reino de Dios, no hablemos de lo natural, bueno, para que nadie se sienta mal, por si a usted no le gusta el calamar o no le gusta la cuca de mar. Amén. Ya han visto eso, la cucaracha de mar, dicen una pulada que le echan en la mariscal. Si a usted no le gusta el pollo frito, amén, o el hermano Rafa, que las papas fritas sin mayonesa, o sea, si no le gusta al hermano Germán los camarones, no hablemos de eso, amén, o al hermano Frank que algo no le guste. No hay nada que no le guste, ¿verdad? Igual el hermano Walter, de ahí con estos dos hermanos sí es tremendo, amén. Ahí estamos bien con ellos, o sea, ahí usted anda de raro que no le gusta el relleno de lengua de vaca. Ah, bueno que ande uno de ellos cerca porque se lo pasa. Amén. Aleluya. Bueno, no hablemos de eso, porque yo sé que ahí tendríamos diferencias. Amén. El hermano Eder que le gusta la sopa de res. Ay, ese hermano Eder, ¿no hay de Maruchan? Ah, no, tampoco. Amén. Entonces, no hablemos de lo material. Pero aquí en lo espiritual, ¿qué es lo que nos toca comer? ¿Qué nos toca comer? Lo que nos den. Amén. Está bueno de todo, pero más me gusta la frase, lo que nos den. Porque ¿quién nos lo da? Lo da el Señor. Amén. Y el Señor, el que multiplicó y dijo, vaya, todos mis hijos en mi casadela van a comer panes y peces. Y ya. Amén. ¿Algunos se enojó? ¿Algún enojado? ¿Ah? Y dice el 12, mire, cuando quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus seguidores, recojan los pedazos que sobraron para no desperdiciar nada. Ese es otro detalle especial. Nuestro Dios no es un despilfarrador, Él es un buen administrador. Amén. Y por eso es que tenemos que aprender nosotros, cuando de repente llega una buena bendición económica, una provisión, y decimos, tenemos panes, tenemos frijoles, tenemos arroz, tenemos pollo, tenemos papas, tenemos plátanos, tenemos hasta sorbete, pues volémoslo todo ahorita en una sentada. No, bueno. ¿Amén? Yo conocí ahí alguna familia y tratamos de corregirla, que habíamos comido huevos, frijoles, plátano y el chorizo. ¿Qué es chorizo? Chorizo, está bueno poner chorizo. ¿Y qué es eso? Santo Dios, ya mira el plato, ya mero poderoso. Y después que estábamos, hay unos macarrones también, no. Y después de comerlo, se empieza, tenemos unas papas, no, y Dios mío, a darle las papas, amén, a darle a todo casi, en una sentada. No, también ¿qué hay que hacer? Hay que administrar, ¿sí o no? No significa que usted sea pesimista, o que usted diga, no, es que cuando hay que comer, sí, está bueno que cuando hay que comer, pero mañana va a comer también. No, pero Dios proveerá, si está bien, Dios va a proveer, pero va a ser que ahora le han dado la provisión para mañana y usted lo quiere acabar ahora. O sea, todo hay que ir midiendo. ¿Amén? No le digo que va a quedar con hambre, pues, pero coma tranquilo y para mañana lo demás. ¿Por qué? Porque no quiere el Señor que se desperdicie nada. Amén. Y algunos echan a perder la comida. ¿Por qué? Porque ahí la dejan y se descuidan, y esas cosas hay que tener más cuidado ante Dios. Amén. Vale, salgamos de eso, ya no quiero estar regañando eso. 13. Los seguidores lo recogieron hasta llenar 12 canastas con las sobras de pan de cebada. Número 12, sabemos que habla del gobierno perfecto de Dios. Amén. Entonces, eso nos está enseñando mucho. Amén. Viene el niño, viene usted, vengo yo, y con humildad nos presentamos delante de él. Esto es lo que tengo. Alguien nos va a decir, eso no sirve para nada. Y si ese alguien le dice, no sirve para nada, y lo logra enfermar a usted, entonces va a estar crítico. ¿Por qué? Porque ¿en qué se convirtió él? Según lo que dice Lucas 17:1, en un tropiezo. Él se convirtió en tropiezo para usted. ¿Amén? Pero usted cayó. O sea, ahí los dos van a ir perdiendo. Aquel que vino a hacerme tropiezo tiene sus consecuencias, pero yo también, porque me caí. Entonces, cuidado con la gente que venga a menospreciarle lo que usted tiene. Amén. Si usted canta, puede ser que va a haber gente que le diga, no, hombre, o si canta mejor mi Chucho que vos.
o cantan, no, vos decís que son músicos, no, hombre, a puras penas, has aprendido unos acordes, ¿qué músico vas a hacer? Hay gente que de veras, hermano, amén. Y lo peor es que son líderes, por eso es que quiero que haga énfasis en eso. Y yo le digo con temor y temblor, yo no quiero que usted haya tropiezo en mí. Usted me conoce y el deseo de mi corazón no es ser tropiezo. Amén. Yo no quiero ser tropiezo. Amén. Mateo 11:6, ahí es mi texto, donde encontramos al único perfecto, digámoslo así, que nadie debería de haber tropiezo en él, pero él se llama Jesús. ¿Y qué dijo él? Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Dios bendito, dice uno, ¿cómo es que va a haber tropiezo en él? Bueno, hay gente que tropieza en él, entonces, ¿cómo no van a tropezar en mí? Bueno, sí, pero el deseo mío es que nadie tropiece en mí. Amén. Por eso aquí se requiere amor, se requiere realmente que vivamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque puede ser que yo le haya sido tropiezo a usted y usted eso es lo que esperaba para irse a la iglesia, o eso esperaba para hacerme pedazos, en vez de decir, mire, pastor, me puso la planchita espiritual, pastor, la chintinilla espiritual, y un solo me mandó a volar. ¿Cómo? ¿Cuándo? Ay, cuando dijo que a mí no me gustaba la sopa red, que la marcha. Ay, perdón, hermano. Amén. No era mi intención. Aleluya. O que dijéramos, hermanos, hermanas, ay, hermanos, hermanos, ese baño que me pegó en el espíritu, así que fue un porrazo. Yo no sentí, perdonen. Amén. O sea, hay cosas que uno puede hacer y no se da cuenta, ¿sí o no? Amén. Ahí lo dice Santiago, el capítulo 3. Que el hombre perfecto es aquel que sabe retener su lengua, y yo sé que todos tenemos algunas cosas en las que hablamos de más, ¿o no? Cometemos ese error. ¿Qué es lo que nos deberíamos de tratar entre nosotros? De ayudarnos en el amor de Cristo y en el Evangelio, no echarnos tierra entre nosotros, ni decirle al otro, mira lo que dijo este hermano Dani, este Dani sí que sacó a luz y empezándolo a acabar, no, sino que ayudémonos, amén. Yo le dije, reprendamos el síndrome de la muchacha, amén. El síndrome de la doméstica es que en la noche la regañó la patrona, en la mañanita a las 3 ya no está, amén. Y se quedan buscándolo y le dicen, chole, no, ya está en el barrio, en el pueblo donde ella vive, amén. Y no dijo que le molestó, no dijo qué es lo que no le pareció, y eso es lo que evitamos en la iglesia, amén. Que de repente un hermano desaparezca y no diga, que el pastor, pero después andan hablando, el pastor, y no da lugar a uno a explicar, amén. Por eso que también hay que tener mucho cuidado, ¿sí o no? Levante la mano los que sirven acá en los distintos departamentos de la iglesia, mire cuántos hay aquí. ¿Qué le parece si uno de los que tenemos la mano levantada le hacemos un desprecio a los que no la han levantado? ¿Cree que se pueden sentir mal? Algunos de una manera tal vez orgullosa dicen, a mí me vale. Pero a veces ya queda en el corazón, amén. Y cuando usted la oportunidad, revientan ahí. Ese hermano Fran lo que me hizo. ¿Usted por qué no lo conoce? Ay, Dios mío, y no decía que no le pasaba nada, pues, que le valía, pero va que no le valía, sino que sí queda ahí. Y el problema, Hebreos 12:15 dice que puede brotar una raíz de amargura por algo que el hermano Daniel le dijo. A lo mejor el hermano Rafa, allá en el parqueo, usted esperaba que él llegara corriendo y ayudarle a retroceder, y cuando usted vino a sentir, ¡blum!, le dio las bamburas ahí. Y después él llega, ¡hey, hermano, le dio! Ah, sí, me di cuenta. Y después usted no lo puede ni ver a ese día con las estrellas, amén, porque se estrelló usted, amén. Así, ejemplo tan sencillo. Llega a la cafetería, mi hermana Ana, se da la vuelta, me ignoró. Hermana Susana, me ignoraron, ya no vuelvo a venir aquí. Y usted con la boca callada, mientras supuestamente aguanta, pero cuando de repente aparece otra hermana para que hable, sí, usted que allí viera que lo ignoran a uno. Entonces no era cosa que le valió, sino que ahí queda en el corazón. Por eso que hay que tener gran cuidado, amados hermanos, amén. Y acordarnos, que a veces uno está ocupado y tal vez usted le está hablando y el otro no lo oyó. Ha visto
¿O le ha pasado a usted alguna vez de que usted va tan clavado que no ve ni el que se le atraviesa aquí? ¿Sí o no? No es que uno se ha creído. ¿Ve? Dice, enfrente del paseo y me ignoró. Y allá en la iglesia va a cantar como que es un ruiseñor, como un zanate canta ese mentiroso, hipócrita, y empiezan algunos. ¿Por qué? Porque si uno comete errores, ¿verdad? A veces uno va bien clavado. Por ejemplo, cuando alguien va manejando, de repente alguien quiere que uno gire así, va a chocar. Entonces, ¿qué es lo que uno, al menos lo que uno hace medio? Si lo vio, entonces es una pitadita le da, solo una vez, no tres, ¿ves? Solo pica. Y ya va, pero algunos ¿qué pueden pensar? Me ignoró, va a creer. No, tampoco nos va a volver a ver como que estamos parados todos aquí sentados. Amén. Amén. Cuidémonos ahí mutuamente, los niños y los andreses. Amén. Los andreses, pues tengamos cuidado con las cosas que le hacemos a los hermanos, pero también en alguna manera, acuérdense que somos humanos y cometemos errores. Usted como niño o como muchacho, trate ahí, si es posible, acercarse con la pastora o que usted tenga confianza y hacerle un comentario, tal vez con el pastor Fito, amén, de decirle algo al hermano Frank, ¿verdad? Así es bueno, porque si es con una persona adecuada, van a saber canalizar las cosas a la pastora o a mí y se van a arreglar, amén. Amén. Bueno, dejemos ese espacio, pero tengamos cuidado con los andreses, perdón. En este caso era Tobías y Sanbalat. ¿Se acuerdan con Israel? Cuando Nehemías fue a Jerusalén a reedificar los muros de la ciudad. ¿Amén? ¿Se acuerdan? Dice que Tobías y Sanbalat dijeron en el versículo 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué es ahí? Ahí va el menosprecio. ¿Amén? ¿Qué hacen estos débiles judíos? Y como dijimos que el verdadero judío no es el de la carne, sino es el del corazón, entonces somos nosotros. Amén. Hay Tobías y Sanbalat en las iglesias, hay Tobías y Sanbalat que ¿qué llegan a hacer? A querernos menospreciar, a querernos desanimar. Amén. ¿O no? Por ejemplo, el pastor Fito dice, hermanos, aprovechen a pasar el testimonio. ¿Por qué? Porque un día o un tiempo van a ser selectivos los testimonios. Tal vez alguno dirá, cuántas sillas solas aquí. Sí, ¿cómo no? Amén. Pero yo lo dije quedito, dice, nadie me oyó. Ay Dios, lo oyó el que estaba en la par. Amén. Hágase cargo y tenga cuidado con lo que sale con su pluma. Amén. Porque en comentarios hay que tener cuidado. ¿Cuántos creen que el Señor puede hacer crecer esta obra? Yo lo creo. Y yo lo creí desde que no habíamos más que, bueno, mi esposa y yo y unos cuantos. Amén. Amén. Y yo creí, mira hasta dónde vamos. Y cuando estamos ahí, yo les decía, hermano, ya no cabemos para los porros, nos vamos a ampliar al fondo. ¿Se acuerdan? Y nos ampliamos. Yo aquí estoy. Y cuando recién vine a este terreno que estaba todo hecho un basurero, aquí había un palo de pito caído. Y yo le digo ahí por donde está más o menos el cañón, un poquito atrás, me paré en ese palo y dije yo a soñar. Y va a llegar el día en que voy a estar desde aquí y voy a decir, hermanos, algún evento, estamos en un retiro o algo, las tarjetas, soñaba yo, pueden pedírselas a la hermana, fulana, mencionaba un nombre de una que ya no está. Amén. ¿Y dónde está la hermana, fulana? Y levante la mano, y allá levantaba la mano, yo soñando y hablando eso, y que allá estaba sentada la hermana, por el cono que era allá en la esquina. Amén. Y ahí llegué, porque de ahí me toca también ministrar, ¿sí o no? Me toca predicar, ahí cantando, predicando. Entonces, eso podría decir alguien, no, pero es que no creo. Bueno, y mire que yo hice eso allá por, ¿qué? Quizá diciembre, noviembre del 2008. Y mire, aquí estoy parado. Amén. Bueno, y ahora este es otro pedazo. Y ya vamos a llenarlo en el nombre del Señor. Pero ¿qué tal? Y de repente sale algún comentario, que el pastor está diciendo eso, pero a ver qué piensa. ¿Ven? Que nadie va a pasar. Aleluya. Hablando del pastorcito, no amigo. ¿Ven? Dice,
¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Qué es lo que había pasado con Jerusalén? ¿Alguien sabe? ¿Se nos quiere contar? Micrófono. ¿Alguien sabe? Levante la mano, solo uno. Ahí la primera colocha que agarre. Ah, no, perdón. Primer hermano que agarre. Amén. Vale, sigue hermano Frank. El famoso hermano Frank. ¿Qué pasa ahí, hermano pastor? No quieren que nos cuente el hermano Frank. Hermano Orlando quizás. No. Ahí está. Gloria a Dios. Eso, hermano Frank. Ahí está. Con todo. En ese tiempo estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén. Entonces, Sanbalat, creo que Tobía, no querían que se levantara el muro. Entonces ellos lo que hacían era, querían levantar una revuelta para que destruyeran o invadieran Jerusalén, no se rectificara. De hecho, enviaron cartas al rey para que el rey detuviera la obra. Entonces ellos se burlaban y querían desanimar al pueblo para que no edificaran las murallas de Jerusalén. Aleluya. Vale, ¿y se acuerdan por qué estaban quemados? ¿Por qué estaban destruidas las murallas? Fue por causa de haberse rebelado contra Dios. El Señor mandó que los invadiera, en este caso el rey Nabucodonosor los llevó cautivos a Babilonia. Correcto. Para los que no lo han leído, la mejor historia que va a recordar es Daniel. ¿Amén? Daniel estando en Babilonia, fueron llevados cautivos, entonces destruyeron la ciudad, destruyeron los muros, destruyeron el templo. Por eso es que la Biblia dice que después Dios despertó el espíritu de Zorobabel para edificar el templo. Amén. Nehemías fue para edificar los muros y las puertas. ¿Cuántas puertas son? 12 puertas, amén, de la ciudad. Y él hizo esa parte, ese trabajo. Entonces Israel se imaginará cómo estarían cuando habían salido de la cautividad. ¿Cuántos años estuvieron en Babilonia? 70 años cautivos, y salieron, regresaron a Jerusalén. ¿Cómo se imagina usted el ánimo o la situación que pudieran haber estado pasando ellos como judíos ahí? De repente salieron y regresaron a su tierra y sin ejército, sin tener guerreros ni nada que les ayudara. Me imagino yo que se han de haber sentido bien desprotegidos. Amén. Pero el Señor estaba con ellos, el Señor había hecho maravillas. Amén, amén. Pero vienen estos dos que eran enemigos, creo que eran como árabes o amonitas, a ver si tal vez me lo ayudan. Amén, que eran de otro lado estos dos, y empezaron a opinar ellos, a decir, mire qué palabras, dice, se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios. ¿Cuáles sacrificios? Al Señor. Podría decir, ¿y ahora cómo es eso? Que se les permitirá. Mire qué abusivos. ¿A quién iban ellos a sacrificar? A Jehová. Pero ellos estaban diciendo, les vamos a dar permiso. Si aquí ya no tienen nada ellos, no tienen templo, no tienen nada, ¿y qué van a hacer? Y de ahí viene y dice, acabarán en un día, hablando del muro, acabarán en un día, y viene en azul, le pongo, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Mire qué ofensivos. Amén. ¿Cuánta gente puede expresarse de esa manera de nosotros? Ya le he contado yo lo que decían de mí. Amén. Dijo un líder de una iglesia donde yo estuve, dijo, ¿y qué va a hacer Iván si Iván ya está quemado? Aleluya. Amén. ¿Se imagina que yo estuviera quemado? Entonces entro en calidad de las piedras quemadas de Jerusalén. Amén. Y diría el burlador, resucitará de los montones del polvo Iván. Alabado sea el Señor. Y dijo, él dice que es pastor. Dijo. Amén. Yo digo que soy pastor. Y de repente apareció otra hermana, cantora, que llegó un día y cantaba ahí con pista. Y dijo ella a la que estaba ahí en la cochera, no le doy 6 meses a este varoncito ahí en la cochera. Amén. Eso dijeron de mí. Imagínense, gente que era servidora, gente que estaba trabajando en la obra.
Amén. ¿Qué tal y yo les hubiera creído? ¿Qué hubiera pasado? Como aquel niño que hubiera oído a un Andrés decir, ¿y qué es esto que trae este? Si ni a puras penas lee la Biblia, a puras penas sabe leer, y ay Dios, ¿qué va a predicar? Amén. A la gente sí es para acabárselo uno, ¿sí o no? ¿Cuántos saben leer? Y hay gente que le dice, si usted ni leer sabes, padre, y usted tal vez ya pasó un curso de lectura comprensiva en el colegio, amén. Pero hay gente que se pinta para hacerlo pasado a uno y hacerlo pedazos, amén. Y que llegamos a entender que el menosprecio que es. Por eso yo le dije, estamos hablando entre lobos, corderos entre lobos, no necesariamente mundanos, no. En la iglesia hay gente que lo puede pasar llevando a uno si uno no confía y pone su mirada en el Señor. Despreciar al prójimo, ¿qué es un pecado. Imagínense que este líder, ayuda del pastor, el brazo derecho del pastor, me despreció. ¿Él qué cometió? Él cometió pecado. A veces me lo encuentro ahí en el colegio de mis hijos y no me hablan. Amén. Aleluya. No ha habido, me lo encuentro, digo yo, porque él está parqueado por ahí, estoy parqueado acá, a veces él viene a sacar a los niños y no me hablan. Amén. A la esposa sí le hablamos, a mi esposa, pero a él no. Aleluya. Entonces, cae en pecado el que le dice a uno, no va a durar 6 meses. Imagine que no hubiera durado 6 meses y ahí dice 11, pero no dice 11 meses. Amén. No sé qué dice ahí. 11 años. Amén. Denle un aplauso para el Señor. Aleluya. Porque no es mi mano, no es mi fuerza. Amén. No es mi mente, no es mi alma, no es mi ser. Es su gran amor por mí. Amén. Que le quede guardadito en su corazón Proverbios 14:21, y cuando usted quiera despreciar a otro, acuérdese que va a pecar. Amén. Si usted quiere despreciar porque su carro es más bonito que el del otro, va a pecar. Amén. No se trata de despreciar aquí. O que va a despreciar porque los zapatos son mejores que los del otro, cuidado. Eso creo yo que le hemos enseñado a los niños desde la escuela bíblica. Amén. A que no anden despreciando a nadie. Por más que usted diga, ay Dios, todo chiquito, o anda descalzo, no lo menosprecie. Amén. El Señor puede levantar, como dice la Biblia en Job 8:7. Sí, ¿verdad? Aunque tu principio ha sido, ¿cómo es? Insignificante, pequeño, tu postrer estado será grande, dice la Biblia. ¿Y el Señor puede hacer eso como nosotros? Sí, puede ser eso con nosotros. Qué animado, lo veo, hermano. ¿Amén? El Señor puede hacer eso con nosotros. Sí, aquí falta 1 hora más todavía, así que métale con ganas. Amén. El Señor puede hacer más por nosotros, aunque la gente diga lo que diga de nosotros. Puede decir que usted ya no sirve, que usted está tirado, que usted está quemado, lo que digan, pero el Señor dice lo contrario. Amén. Dice el Señor, aunque tu principio ha sido insignificante, tu posterior estado será grande, y yo te voy a prosperar, y yo te voy a levantar, y yo te voy a cambiar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es bueno. Aquí viene el Señor. Entonces viene y nos dice, ¿verdad? Porque yo se venía entre tantas bendiciones que me habían dado varios hermanos, porque son bendiciones al final. Amén. Porque Dios puede cambiar una maldición en bendición, y hay cosas malas, como dice el Salmo 112, que pueden parecer malas, pero al final el resultado ¿qué es? Es un bien para nosotros. Amén. Aunque al principio nos duela la pedrada, pero al final nos prospera. ¿Por qué? Porque nos hace bienaventurados. Y a esto es lo que yo siempre le he martillado a usted. No se amargue cuando la gente diga barbaridades suyas, y peor, obviamente, que sea mintiendo. Ya si hablan verdad, entonces hay que mejor ponernos a cuenta. Pero si es mentira, usted tranquilo. Ese es un gran ladrón, ese es un come gallinas, como dice. Ese le tiene lavado el coco a todos los hermanos. Ya dijimos, aleluya, qué bendición que nos laven el coco, porque el coco, para los que no entienden ese lenguaje algo griego, amén, el coco es el cerebro, ¿verdad? Aleluya, en la cabeza, dice. Entonces le lavado el coco. Entonces uno ya dice así, ¿recuerda aquel pensamiento que le puse en WhatsApp?
Sí, porque ¿cómo lo teníamos? Lo teníamos rechuco. Y chuco también es otra palabra griega, lo que quiere decir sucio. Amén. Entonces, cuando uno entiende todo eso, y la gente viene y dice, ah, de veras, sí, pues sí, estaba re mugre, porque yo andaba solo pensando maldades, y ya me lavaron el coco, y no solo el coco, sino el corazón, me lavaron las manos, me lavaron los pies, porque el Señor está lavándome entero. Amén. ¡Aleluya! Aquellos que no se les quitaba la cara de marihuano, ¿amén? Hasta los ojos le cambian. ¡Aleluya! Se le ve el brillo, aquellos que andaban todos adormitados siempre ahí, o hasta irradiaban alcohol y se sentía el perfume alcohol 90, hasta eso se les quita. ¿Y todo por qué? Porque el Señor hace una obra perfecta y maravillosa en cada uno de nosotros. Amén. Salmo 42 lo dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, queriendo borrar el rastro de los perros que lo vienen siguiendo, así el Señor ha borrado nuestro rastro de mujeriego, de huelepega, de mentiroso o de pegarle a las mujeres. El Señor nos ha borrado todo el rastro. Amén. Porque Él ha hecho algo grande en cada uno de nosotros. Así que cuidado con el menosprecio. Amén. Es que vos no cambiás, vas a la iglesia y seguís siendo igual. Mentira, que ya no es igual. Aunque la gente le quiera decir eso para ofenderlo y detenerlo, ya no somos iguales. Amén. ¿Sí o no? Ya no somos iguales. Por lo menos algo ha hecho Dios en nosotros. Algo ha hecho el Señor y yo sé que no somos lo mismo. Amén. No somos lo mismo. Que le digan, porque la gente para ofender es tremenda. Y le dicen a uno, ni siquiera el casi va, sino que le dicen, vos nunca haces bien las cosas. Ni siquiera, por lo menos le digan, casi nunca. No, yo nunca. ¿Por qué? Porque lo quieren patear a uno. Pero ahí es donde el Espíritu Santo viene y nos fortalece y nos dice, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo lo recibo, yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea Dios. En Nehemías 2:20 dice que Nehemías le respondió a Tobías y a Sanbalat, y yo le respondí y les dije, el Dios del cielo nos dará éxito. Amén. Por tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, pero vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memorial en Jerusalén. Dicho de otra manera, cállense la boca, ustedes no tienen nada que ver en esto. Esta obra es de Dios y el Señor ha dicho de que si la obra es de Él la va a defender. Y si no, pregúntenle a Gamaliel cuando dijo, no sea que nos seamos hallados como peleando contra Dios. ¿Cuánta gente puede decir, esa obra es del diablo? Uy, gran ofensa, porque ¿quién es la obra? Es de Dios. Eso es mentira, ahí sí que es del Señor. Cuidado, amén, es del Señor. Amén. Bueno, dejémoslo ahí y llegamos a esto. Ya, espérense, no he terminado, me faltan varios. Amén, pero ya vamos a ver, tal vez dicen algún amén por ahí. Aleluya. Y casa de Él es la casa por donde debemos posar. Amén. Dice donde debemos posar, dice Lucas 17, ¿se acuerdan que le dije Mateo 10, Lucas 10? Amén. Y dice Lucas 17, viene la instrucción, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Este es el tema, aleluya. Comamos y bebamos lo que nos den. ¿A dónde? En su casa, porque ahí era la instrucción para los que andaban evangelizando, ¿verdad? De aldea en aldea, de pueblo en pueblo, pero no. El Señor me hablaba de que Él nos envió, amén, y nos envió a una casa. Aleluya. Y viene Él y dijo, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. ¿Cuál es esta misma casa? Y casadera. Porque el obrero es digno de su salario, y dice en azul ahí, no os paséis de casa en casa. Dicho de otro modo, no anden de iglesia en iglesia. Miren cómo dice la TLA. Aleluya. Lucas 17. No anden de casa en casa. Amén. Ya adoptamos, como he dicho, fuimos adoptados por esta casa y nosotros también ya la adoptamos como nuestra. ¿Se acuerdan que dijimos que era una decisión? ¿Se acuerdan de esa aplicación? De un martes creo que fue. Amén. No anden de casa en casa, quédense con una sola familia. Somos una familia. Aleluya.
y coman y beban lo que allí les den. ¿A dónde? Lo que aquí nos den. Amén. Miren que hasta pasa el hermano Guillermo todavía al salón, grandísimo el salón que veía yo ahora, y la mesa inmensa y un montón de sillas blancas, así como perladas, pero de un material bien especial, ni madera ni nada de eso. Hechas las sillas, todo bien, una belleza. Amén. Y ahí nos sirven a la mesa. Aleluya. ¿Y quién dice la receta? ¿Quién da la dieta? El Señor Jesucristo. Viene Él y asigna: esto va a comer Andrea, dice, esto va a comer Enoch, esto va a comer Rebeca. Y ahí, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Comer. Aleluya. Ahí no se enoja el hermano. Amén. Comer, ¿sí o no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y algunos vienen algo anémicos todavía en eso. ¿Ah? Algo desanimado y dicen: no quiero comer, dice, yo quiero comer una cerecita nada más, voy a comer, y el Señor diciendo: para eso le mandé el hambre primero del cielo, para que después aguantaran a devorar todos estos manjares que yo les tengo. Amén. Y coman y beban lo que ahí les den. Amén. Y aquí el texto tan bonito que, aleluya, quédense con una sola familia, se llama y Casadena. Hechos 2:42. Y decidieron vivir como una gran familia. ¿Cuál es la decisión que tomamos hace ya varios meses? Vivir como una gran familia. Cuando vimos a Silvano, si no me equivoco, ¿recuerdan? Amar el bosque. ¿Okay? Poder amar este lugar. Y de ahí solo lo voy a leer, pero después lo vamos a explicar. Dice: y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor como ahora y oraban juntos. Amén. ¿Qué es lo que tiene que ver entonces en esta gran familia? Tienen que ver estas 4 cosas. Veámoslo en la Reina Valera más explicado. Amén. Entonces, ¿qué hay en esta gran familia? Dice ahí: doctrina apostólica. Amén. Y esta doctrina apostólica, ¿a qué me va a llevar? No se lee tal vez en verde. Sí, así se lee. Aquí no lo leo. Amén. Doctrina apostólica, ¿a qué me lleva la sana doctrina de la palabra de Dios? A tener comunión con mis hermanos, comunión unos con otros. ¿Dónde está la base para poder entender que estamos en una gran familia? ¿Cuál es la base? ¿O cuál es la fuente? ¿Cuál es el cimiento? ¿Cuál es la raíz? ¿Qué dice? La doctrina. ¿Amén? Si arrancamos de la doctrina, es donde vamos a aprender lo que dice Juan 13:17. ¿En qué se va a volver la doctrina? En saber. Y yo vengo ¿y qué hago yo para lo que sé? Lo practico. ¿Y en qué bueno? Feliz. Amén. En la doctrina yo aprendo lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. ¿Y qué me indica esto de la doctrina? ¿Qué me lleva? A Filadelfia. ¿Qué tengo que hacer? Tener comunión unos con otros. Amén. Amén. No menospreciarnos entre hermanos, amarnos como familia. Amén. ¿Y qué participamos siendo familia? De la mesa del Señor, en la cena del Señor. En la otra versión, o al menos en la anterior que leíamos, decía la cena, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué dice? El partimiento del pan. Y por eso se explica la cena del Señor. Pero yo le agrego también las pupusas del comal, aunque ya no hemos ido a la lección. No me van a poner nostálgicos algunos, amén. Las de los planes, pues más cerca. Aleluya. Convivimos, huevitos con frijoles, queso. Más de otro rato ahí vamos a comer el almuerzo. Amén. Platicamos, partimos el pan, ¿sí o no? Amén. Amén. Salimos a comer, ayer tuvimos reunión, café con pan ahí. Amén. Siempre compartimos algo y eso no se debe ver insignificante. Ya sabemos que aunque sea pan con café, algo trae bendición. Amén. Mientras no se mete el diablo después del bocado, también. Se lo reprende. Amén. Amén. Vale, entonces nos tomamos un cafecito, una sodita o un juguito, ahí compartimos como hermanos. Y eso, claro, es especial. Todo parte de la doctrina apostólica. Y de ahí lo último dice: y las oraciones. Oramos hoy por la hermana Teresita. Sí, oramos entre nosotros, oramos unos por otros. Sí, oramos. Amén.
Pero todo de dónde entonces que hay en esta gran familia, hay doctrina, hay comunión, hay cena del Señor, hay oraciones. Amén. Y eso es lo que tenemos aquí. Y eso nos ha hecho una gran familia. ¿Sí o no? Amén. Así que, hijito, ¿qué le toca? Abra la boquita, hermano Mario, y tómese la cucharada. ¿Alguien le recuerda esa frase? A una persona que se le celebró el viernes. ¿Quién más que todo? La mamá. Amén. Hasta usted estaba pequeño y le tocaba el jarabe, o como decía la hermana Albita, el aceite de hígado de bacalao. ¿Cuántos tomaron de eso? Yo tuve que haber tomado, amén, porque padecía de los bronquios, aleluya. A otros no, a otros hasta de aceite de tiburón, amén, amén. Ay, ¿cómo hacía para pasar eso? Hasta limón le echaban ahí a uno algo para que le bajara. Pero de ahí, como dijo el hermano Albita también, haciéndole publicidad, apareció la emulsión de Scott, amén. Y ahí de sabores, de naranja y otro de cóctel de fruta, que era un morado, y pensaba que era de uva, pero no, era cóctel de fruta. Y a se le gustaba a Mariela, y bueno, ya hacía que ya no, porque no le dimos de chiquita, no lo pasó. Amén. Estos dos todavía quizás tomarían, si pudieran. Amén. Le gustaba. Aleluya. Bueno, pero ahí viene la pregunta que le hago. ¿Alguna vez usted pensó que su mamá lo quería envenenar? ¿Cuál era el pleito que teníamos con ella? El sabor. ¿Verdad que le hemos dicho? Era el sabor. Y uno decía, bueno, dependiendo de la mamá, tal vez usted decía, no le puedo echar azúcar. Y ella decía, no, porque pierde su poder. Ay, tal vez no, pero uno quería ver cómo le pasaba, pero no lo dejaban. No, es que así es más rico. Igual como aquellos que van al gimnasio, entre más te duele, mejor. Y que aparece los pies ahí. Amén. Amén. Entonces, uno no dudaba lo que la mamá le estaba dando, que era veneno, que lo iba a matar. Uno solo sentía que él viene otra vez. Y usted y yo sabemos que, gracias a Dios, vivimos una era en que nos daban un poco ahí con el chipote chillón también. Amén. ¿Verdad? Venía la cuchara de aquí y con la otra mano uno no alcanzaba a ver qué había atrás. Pero ya se imaginaba. Ya cuando uno se ponía un poco renuente, entonces enseñaban la otra mano. Y ahí es donde, rápido la tragaba uno, ¿sí o no? Amén. Bendición. ¿Por qué? Porque gracias a Dios aquí estamos. Y mire, Proverbios 3:8 dice, porque será medicina a tu cuerpo. ¿Qué es medicina a mi cuerpo? Es la palabra del Señor, es medicina a mi cuerpo. Y refrigerio para tus huesos. Hablar de huesos también en la Biblia es hablar de espíritu. Amén. Entonces viene el Señor y nos dice, traigo para tu cuerpo y traigo también para tu espíritu. Quiere decir que la bendición que tenemos con la Escritura es no solo espiritual, sino que hasta quién alcanza, hasta nuestro cuerpo alcanza. Amén. Amén. Alégrese, reciba esa bendición. Amén. Y aquí es donde surge el famoso texto de los de Berea. ¿Se acuerdan que los de Berea, qué es lo que decían? Oían al apóstol Pablo cuando predicaba, pero dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Gloria a Dios. Pero ¿qué hacían? Escudriñando cada día las Escrituras para saber si estas cosas eran así. Yo le explicaba, amén. Si alguien más que no fuera su mamá, una persona desconocida, le hubiera dado la cucharada y la medicina, ¿usted qué hubiera podido haber pensado? ¿Se la toma igual? Quizás no, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque no hay la seguridad de qué es lo que le están dando. Amén. Entonces yo entiendo que Pablo llegó ahí a Berea y los hermanos, pues como no lo conocían y lo escucharon, ¿qué es lo que hacían con lo que él hablaba? Escudriñaban. Uno, no me malinterpretar, no está mal que usted escudriñe la Biblia ni que usted vaya a buscar si lo que yo le estoy hablando ahorita, por ejemplo, es de Dios o no es de Dios. Amén. No está mal. Porque Pablo igual, él llegó y quién era Pablo, y aún Pablo siendo quien era, no se ofendió, sino que hasta los elogió, ¿verdad? Y dice, eran más nobles todavía que los otros, eran gente bastante estudiada, ¿verdad? Y dedicada a la lectura
lectura, pero a pesar de todo recibieron con solicitud la palabra y escudriñaban. Podría decir uno, qué bendición, amén. Pero el ingrediente que cambia es la seguridad que uno tiene de que quién le está dando la cucharada. Y además de eso, agregar, ¿verdad? Y ver que de qué viene la cucharada, de lo que le está compartiendo, por ejemplo, el pastor. ¿De qué le está hablando el pastor? ¿De qué? ¿De la Biblia? ¿Sí o no? Vaya, bueno, no sé qué dice, yo lo veo un poco. ¿Termino o no termino? Quiero ver. Un rato. Mi tía, después dijo, sí, yo iba a decir sí. Hermano Mario, seguimos. Hermano Fernando, seguimos, hermano Fernando. Aguanta todavía. Amén. Para terminarlo, ¿verdad? Lo terminamos. Amén. Bueno, hoy sí, gracias a Dios. Aleluya, amén. Dele un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. A que celebre el hermano Daniela también. Amén. Y ahí es donde entramos entonces. Vaya, si el pastor es el mismo pastor, el que viene todas las veces y me está enseñando, está bien, escudriñe la Biblia, claro, no está mal. Pero ¿con qué objetivo lo hacían ellos, los de Berea? ¿Para qué dice? Para ver si estas cosas eran así. Claro, cuando alguien es nuevo, ¿qué le toca a uno? Ver si estas cosas son así. Imagínense que yo invitara a un hermano que es amigo mío y que es pastor en otro lugar y yo diga, lo voy a traer. Y él viene y les habla algo contrario a lo que yo les he dicho. ¿Qué van a decir ustedes? Vaya, bueno, entonces se equivocó el pastor Iván. Era así como este dice. No, ¿qué es lo que nos toca? Escudriñar. ¿Se acuerdan cuando vino un pariente mío una vez y dijo, primo, vamos a hacer vigilia y a ayunar todos los 9 días? Dijo mi hermano por ahí, hoy sí hicieron ayunar al pastor. Así de fácil. Yo le digo que es un peligro traer a alguien porque hay gente que no está en la jugada, como decimos, de la sintonía, y se traga lo que el otro le viene diciendo. Amén. Las hermanas no deben usar pantalones. Y tal vez las hermanas se oponen, ¿verdad? Y dicen, ¿cómo no? Si el pastor no nos ha enseñado eso. Pero tal vez que otro varón salta ahí. Amén, Señor, sigue hablándole, porque se le evidencia el legalismo. Amén. Amén, amén. Tal vez las hermanas no, espadeándose con el escudo. Las hermanas no se deben de pintar. Amén, como que son torgoses, se ven todos los pintados, son payasos. Empiezan. Y las hermanas ahí, no, eso no nos enseña el pastor. Y tal vez un que otro hermano, está hablando, Señor, sigue hablando, dale duro. Ahí se le evidencia. Por eso hay que tener un gran cuidado con quien pone a uno a predicar, ¿sí o no? Porque hay cosas que usted debería de ver si son así, cuando hay gente que no conoce. Pero si es el conocido, ¿qué debería hacer? Abre la boquita y trae la cucharada, hermano Andrea. ¿Amén? Solo abre la boquita y ahí va para adentro la palabra y uno la recibe. Entonces, ¿me lo entiende, hermano? Entonces, ahí llegamos a la otra cosa, otra conclusión. Coman y beban lo que ahí les den. ¿Ven? Si su mamá les cocinó gecko asado con hierbitas buenas y brócoli, cómaselo. ¿Ven? O les cocinaron un tacuacín blanco y que sabe a pollo, porque yo lo pollo como, en sopa, cómaselo. ¿O no? ¿Cómo le tocó a usted cuando era chiquito? Las famosas tortas de huevo, que eran bien fáciles, pura torta de huevo, así, por aplastada, le dan vuelta, cómaselo. Amén. Y lo comía. Alguno comió alguna vez la famosa chanfaina de Oriente. Aquí creo que le llaman, ¿cómo le llaman? Me dijeron, tradújamelo por favor, los bilingües. ¿Cómo es que le llaman aquí? Es la fritada. Es que allá era bien picadito, así, iba de todo, pero era rico con la tortilla. Cuando yo crecí y quise probarla, ay, ahí sí dije yo, no, ¿qué? ¿Y esto comía? No, dije, amén, amén, amén. Pero cuando uno estaba pequeño y yo no comía lo que le daba, ¿o no? Amén. Entonces,
En la obra del Señor, ¿quién es el que decide lo que vamos a comer? Es Él. Y entonces no puede ser comida buffet. Yo no sé si con una F o con dos F se escribía, pero buffet. Amén. No es comida buffet en la obra de Dios. ¿Estamos entendidos? ¿Qué quiere decir el concepto de buffet? Es que uno escoge lo que quiere comer y lo demás ahí queda. Pero en la obra de Dios no podemos venir así. 2 Timoteo 4:2, que anuncies el mensaje y que estés siempre listo para enseñar. Muéstrales lo malo que han hecho. Santo Dios. Casi nadie nos gusta que nos muestren lo malo que hacemos, ¿verdad que sí? No nos gusta. No nos gusta. Que usted diga, no diga nada, pues no nos gusta. Preferimos mejor o que nos ignoren o que siga su vida y dicen, let it be. Amén. No me ande diciendo lo que yo hice, porque yo no me meto en la suya, es que usted me mete en la mía. Pero ¿qué le dice el Señor a los pastores? Tienen que anunciar el mensaje, tienen que estar siempre listos para enseñar. Muéstrale a Mario lo malo que ha hecho. ¿Y Mario cómo lo puede tomar? Se puede molestar. Muéstrale a Germán lo malo que ha hecho. ¿Qué diría Germán? ¿Ah? Corrígelos cuando se equivoquen. ¿Y usted quién es? Le dicen a uno a veces. ¿Y usted quién es para corregirlo? Cuando están algunos ya amargaditos, dicen, y a sus hijos ya los vio. A los hijos de él no los ve. Y es una mentira. Pues como ya hablamos del menosprecio, acuérdense que la gente le puede decir, usted no ha cambiado nada. Y es mentira, ya cambió. Pero para lastimarlo, así le dicen. Sus hijos usted no los corrige. Y es mentira, uno sí los corrige. Amén. Por eso es que hay que tener, como decir, hay un poco de oxígeno espiritual y decir, Señor, esto no me va a cargar ni me va a quitar el sueño, porque me están diciendo. Porque la gente para lastimar se pinta, o no se pinta. Amén. Puede ser que la gente que le diga, usted es un gran tacaño, usted solo para usted. Bueno, yo no me considero tacaño. Entonces ahí es donde uno tiene que agarrar un oxígeno y subir a la roca más alta y decir, Señor, ayúdame. Amén. Enseña siempre con paciencia. Mire la versión NBD. Con urgencia. Me gusta esa palabra. ¿Es urgente? ¿Es urgente esto que estamos haciendo? Con urgencia predica la palabra de Dios. Le estoy predicando al hermano Carlos Portillo la palabra de Dios y al hermano Enoch Portillo también. ¿Amén? Hazlo, sea o no sea oportuno. Ahí es donde algunos dicen, es que delante de la gente, a mí no me gusta que me digan delante de la gente, mía sola. ¿Cómo tengo que corregirlo? Y anunciar con urgencia y hacerlo, sea o no sea oportuno, que tampoco le voy a decir que yo soy un neófito y que voy a estarlo maltratando así, ridiculizando, tampoco. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. ¿Amén? Avancemos, veamos esta otra versión. La TLA. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor. Amén. ¿Cómo le va cuando de repente alguien se ha olvidado del Señor y anda alejándose del Señor y aparentemente todo le va bien? Y uno venga y le diga, hermano, ¿y usted quiere por las buenas o por las no tan buenas? En ese momento no puede ser el mejor. Usted déjeme, yo estoy bendecido. Cuando estaba en la iglesia ni pisto andaba y ahora bien, pago billete. Y ahí todavía venir uno y decirle, cuando va a volver al Señor, o va a esperar que le venga algo malo. Y cae mal uno. Amén. Me pasó hace poquito. Aleluya. Dice, no parezca ser mejor, muéstrale a la gente sus errores. Cuesta eso, hermana Raquel. Imagínense que está diciendo a la gente de sus errores. Va que a nadie le gusta que le digan sus errores. ¿Y con quién se enojan? Se enojan con el que se lo está diciendo. Y empieza la computadora, el cerebro ahí, ¿a qué? A ver con qué la devuelvo a ver qué le saco. ¿Por qué? Porque no es posible que solo él me esté sacando errores y yo a él no le saco ni uno. Amén. Pero ahí viene el Señor y nos enseña y nos dice, aprendan así, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia. ¿Por qué? Hay un porqué. ¿Cuál es el porqué de los niños? ¿Y por qué va a recoger ese trapo? ¿Y por qué quiere que lave los platos? ¿Y por qué?
¿Por qué? Porque hay una razón ahí muy fuerte que viene. Llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. La pregunta es, ¿cuándo va a llegar ese día? Unos 10 años más, hermano Eder. Hermano Rafa, ya estamos. ¿Cree usted que ya llegó ese día? Ya llegó el día en que la gente no quiere escuchar la buena enseñanza. En las iglesias del Señor, iglesias evangélicas. ¿Cree usted que hay gente que no quiere escuchar la sana enseñanza en las iglesias evangélicas? Hay gente. Al contrario, ¿qué dice? Querrá oír enseñanzas diferentes, que le hablen del dinero, que le hablen de los marcianos, que le hablen de los venusinos, amén, que le hablen de otras cosas. Al contrario, ¿verdad? Enseñanzas diferentes, por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. Y aquí hemos aprendido que nos tienen que decir lo que necesitamos oír, y esa es la gran diferencia, amén. Entonces, ya llegó este tiempo, yo creo que ya llegó. ¿Qué es entonces ya no querer oír la sana doctrina que nos va a dar una enfermedad en la boca espiritual? ¿Cuál era la boca? Dijimos, el oído. ¿Y qué nos va a dar? Hongo, ahí en el oído. Un comezón de oír y vamos a andar queriéndonos rascar. ¿De qué manera? A través de la enseñanza que queremos oír, las cosas que queremos que nos digan. Que si tiene 2 mujeres no es pecado, porque los patriarcas así tuvieron mujeres y ahora estamos en la era patriarcal. Hay una doctrina así en Miami, que de ahí salió, y yo conozco al pastor, que era un cantante de los 80, amén, y lastimosamente él enseña la doctrina patriarcal, amén. Puede tenerse varias mujeres, imagina usted, y venga alguien con ese comezón y diga, ¡ay, qué bonito está eso! Bien apegado a la palabra de Dios. Me gusta eso, amén. Y viene Jesús y dice, pero en el principio no fue así. Ay, 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 eso no me gusta. Dejemos eso de Jesús, no vamos a oír a esto que están hablando. Entonces empieza a despertar. Y si de repente viene alguien y dice, el fumar no está en la Biblia no prohíbe que fume. Y viene uno ahí medio, ahí queriendo defender algo y dice, sí, pero el que destruyera este templo, Dios lo va a destruir, y el cigarro mata, los pulmones mata, el corazón mata, la boca mata, todo. Sí, le dice, pues no dice que fumar, dice. Entonces viene otro predicador y dice, hermanos, en el siglo XVIII y XIX los predicadores en el púlpito tenían una pipa, así que pueden fumar. ¿Y qué dirían los hermanos? Excelente, esa palabra revelada. Eso quería oír yo. Y es verdad. ¿Se ha visto usted películas de predicadores de los años del siglo XVIII y XIX? Y fumaban con la pipa. ¿Amén? Y predicaban. ¿Se imaginan ustedes? Santo Dios. Pero el Señor nos va llevando de gloria en gloria y sabemos que eso no es bueno. Amén. Entonces apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Así que tengamos mucho cuidado con esto, amados hermanos, y el Señor nos dice, cuídense de los perros. ¿Amén? ¿Hay perros en las iglesias? Sí, son figuras de los malos pastores. Iba a decir falsos, pero también voy a agregar ahí de algunos que son malos pastores. Amén. Hay que tener mucho cuidado. Entonces dice Filipenses, cuidado de los perros. Amén. Cuidado de los perros. Y miren, hablar de un perro en la Biblia, al menos en el Antiguo Testamento, era hablar de un sacerdote pagano que a través de la misma prostitución sexual hacían sus prácticas, sus rituales. Ustedes ya han leído cómo se metían mujeres rameras, ¿verdad? Y también habían hombres, pero estos hombres, muchos de ellos no eran ya hombres, sino que eran de Sodoma. Amén. Entonces eran homosexuales. No traerán la paga de una ramera. Y esto con todo el corazón, en el nombre del Señor, tenemos que estar también atentos, ¿verdad? Cuando de repente pareciera, si es que el Señor permite alguna persona que se dedique a eso, hay que tener cuidado con las ofrendas, amén, de esas personas, porque esas son no ofrendas que se pueden recibir, amén, ni tampoco el diezmo que se pueda recibir, aunque sea un platal, porque entonces estaríamos recibiendo también a un narcotraficante y sabemos que ese dinero no es permitido, amén. Ni el sueldo de un perro
¿Va a creer usted que el perro trabaja? Tal vez aquellos que andan repartiendo periódicos con el NAM, o aquellos que son nazaríos, pero y están guiando a los señores, entonces ¿cuánto les dan? Toma, te va a dar $10, chuchito. No, ¿va? ¿Ven? Entonces, ¿a qué se refiere con perro que tiene sueldo? A una persona, amén. Y especialmente eran ese tipo de sacerdotes que se metían con otros hombres también, amén. Son abominación para el Señor. ¿Y por qué me metí esto del perro? Es muy rápido, yo decía iba a terminar, porque me acordé de la historia de Lázaro, ¿se acuerdan? Que dice que Lázaro le lamían los perros, dice hasta los perros venían y le lamían las llagas, amén. El lamer las llagas en sentido figurado es que es enseñarle al pueblo solo lo que quieren oír, y eso se está dando en la iglesia. Entonces, ¿qué están haciendo estos pastores con el pueblo? Le están lamiendo las llagas, no las curan, no las sanan, solamente los entretienen, les da un medio alivio. ¿A usted alguna vez le ha chupado los pies del perro? ¿Su perro sí o no? Gente rico, no se hagan, amén. Gente rico, aleluya. Pero eso podría ser la cara de otra hermana ahí que guácala, ajá, porque tiene bacterias, amén. ¿Sí o no? No, sí. Entonces el Señor viene y nos dice, hay que tener cuidado con aquellos que no les enseñan lo que necesitan oír, sino lo que quieren oír. ¿Cuántos no quieren que les hablen del adulterio? Entonces van a buscar una iglesia donde el pastor diga, no hablemos del adulterio, no hablemos de diezmar. Esa me gusta a mí, porque ahí quiero ir, porque muchos le sacan el pisto a uno, entonces ahí voy a ir. Y están buscando pastores que les enseñen lo que ellos quieren oír, y esa es la figura de los perros. Por eso Pablo dijo, cuidado de los perros, guardaos de los perros. ¿Por qué? Porque hay gente así en las congregaciones que solo le van a hablar lo que quieren oír, y hay que tener cuidado. Ya con esto termine, y gracias por haber aguantado, ¿amén? Así que lo siento, dice el pastor, pero no serviré un buffet con dos jefes, le puse para aquellos que digan una cosa y otra, amén. En mi casadero, yo no voy a servir un buffet, porque yo lo que voy a servir es lo que el Señor diga que se dé. ¿Se acuerda que el Señor le dijo a los discípulos, repártanlos, los panes y los peces? ¿Se acuerdan? ¿Ven? Entonces, repártanlos, y ellos son los encargados. Ahora yo soy el encargado, entonces viene el Señor y me dice, esta es la dieta, repártela, ¿ven? Ahí está la mesa, y que coman. Por eso es que me gusta cuando le dicen, yo veía que el Señor le decía al pastor, y ya viste a María Teresa, ya viste a Lupita, ya viste a María, está comiendo, ¿cómo está el plato de Balta? Y el de Fran, ¿cómo está? ¿Ven? Son buenos para el diente en esta dimensión. Pero el espiritual, ¿cómo están? ¿Se comen todo lo que les ponen? ¿Ven? Ya cambiaron, porque algunas visiones había que no, que quedaban comida ahí, pero yo creo que ya no. Amén. ¿Cómo deja el plato del pastor Fit? Lavado de un solo. Más que como la esposa le toca lavar, para que no le toque, él lo lava. Está con la lengua ahí. Amén. ¿Cómo deja el plato la hermana Fabiola? ¿Cómo lo deja, hermana Nicole? Medite en eso. Amén. Y mire qué dice Salmo 78, 18. Y en sus corazones tentaron a Dios. ¿Por qué lo tentaron? ¿Alguien sabe ahí? ¿Por qué lo tentaron? Porque querían comida buffet. ¿Amén? Pidiendo comida a su gusto. Aleluya. ¿Qué viene a oír al casadero? Viene a oír lo que a usted le gusta, o de vez en cuando sale chispeado y hasta se enoja, pero dice, es por mi bien. Ay, me jalaron las orejas, pero bueno, por mi bien. Y algunos se ven así como los gatos, así un poco, cuando están tensos, así hasta los pelitos algo parados, y uno los ve, y más cuando tienen barba, ahora tienen más pelitos parados, y uno los saluda y uno dice, ¿qué tal? Aquí dice, amén, ¿qué le pasó? Algo quizás no le cayó, quizás en la predicación, pero ya después en la tarde, el domingo, ya lo va viendo ya más
más tranquilo, ya sentado los pelos, amén. Amén. Y entonces ya uno dice, ya le pasó, aleluya, amén. Amén. ¿Quiere ganas ser pastor, hermano? ¿Por qué quiere ganas ser pastor? Porque hay que corregirlo en sus errores, sea oportuno o no sea oportuno. Imagínense, decirle sus errores no es fácil. Entonces viene el 25 y dice el Señor, pan de ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida hasta saciarlos. ¿Quién nos manda la comida? ¿Hay que saber? Es Dios. ¿Se va a poner usted renuente con que esto como, esto no como? ¿O qué va a hacer? ¿Pan de qué está comiendo usted aquí? De ángeles, ahí me equivoqué, ¿verdad? La Biblia de las Américas, esa, ¿amén? Pan de ángeles es el que estamos comiendo en este lugar. Quiere decir que si empezamos la fórmula que, ¿amén? Ángeles, igual, ¿a quién más se le puede decir ángel? Ministro, porque ahí dice, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 1, el último versículo, de que dice que estaban las 7, estrellas, amén, y los 7 candeleros. Entonces vienen las estrellas que son, dice, son los 7 ángeles de las 7 iglesias, amén. Entonces, estrella, ángel igual, ministro, pastor, escribe al ángel, escribe el pastor. Entonces vengo y digo, ¿pan de qué comemos entonces? Pan de pastores, pan de ministros, no pan de ovejas. Aleluya. Santo, entonces nos vamos a atorar. No. ¿Por qué no se van a atorar? Porque el Señor es el que lo manda y Él lo acomoda, dice la Biblia, lo espiritual a lo espiritual. Amén. Según el nivel que cada quien tiene, así agarra la palabra. Uno puede ser que agarraron el nivel de lechita, otros van a agarrar el nivel de mantequilla, otros a nivel de miel y otros a nivel de viandas, de alimentos sólidos. Cada quien se está alimentando del mismo pan en la estatura que cada quien tiene. Amén. Por eso es que aquí no podemos decir, que ahí son lechita, no es solo lechita. Ahí la estatura que cada quien tiene, el nivel que cada quien tiene, agarra, absorbe la palabra, porque el Señor es el que la está dando. Amén. El Señor es el que la está mandando hasta que nos saciemos. Aleluya. Así que pan de ángeles estamos comiendo, pan de pastores estamos comiendo. Y si usted dijera, si cualquier cosa, esto no es cualquier cosa. Hay muchas iglesias donde los pastores comen el pan de ángeles, pero no les pasan de ese mismo pan al pueblo. Así como el rico y Lázaro, que el rico comía manjares, banquetes, y Lázaro, ¿qué comía? Migajas que caían de su mesa. Hay iglesias así, donde los príncipes, donde los ricos, donde los pastores, por decir la figura, se alimentan de lo que el Señor da, pero ellos no le dan a los demás. ¿Por qué? Porque en su razonamiento dicen que ellos no lo van a sobrellevar, ellos no lo van a aguantar. Yo porque ya soy maduro, ellos no. Y no, la verdad que uno tiene que pasar lo que Dios manda y que cada quien lo reciba según el nivel espiritual que tiene. Amén. Amén. Así que este es el pan de ángeles que comemos. No es bufete, es un manjar que el Señor puso en la mesa para que comamos todos. Oramos y que Dios los bendiga y los multiplique por haber aguantado un poco más. Amén. Digámosle, Señor, en lo que pasa, o ya están aquí, creo yo, no están todavía los de alabanza. Alabado sea el Señor. Ahí viene Fabio corriendo. Amén. El pan de mañana, hermano Fabio. Que el Señor nos ministre esta hora. Un momentito y digámosle, Señor, gracias te doy por este pan del mañana que fortalece mi vida, que restaura mi alma, Señor, y que me está perfeccionando todo mi ser. Más de regreso a casa, entonces posemos en esta misma casa como una gran familia. En esta gran familia llamada Casadela, donde tenemos doctrina apostólica, donde podemos llegar a tener comunión entre hermanos, convivimos, donde partimos el pan juntos, comemos, cenamos, almorzamos, desayunamos, donde tenemos de la cena del Señor también y donde oramos unos por otros. Esto es lo maravilloso de esto.
¿Se tiene esto en esta gran familia? Sí se tiene, gracias al Señor. Gracias al Dios vivo. Gracias a mi Padre. Bueno, tenemos de estas 4 cosas en esta casa. Gracias, Señor. Aquí comemos lo que nos dan. No comemos lo que queremos, sino lo que nos dan y hasta saciarnos. Aleluya. Yo me regocijo, Señor, entendiendo tus verdades. Que tu pueblo también se regocije entendiendo esta palabra. Que lo demuestre, que lo manifieste, Señor, que está alimentándose por tu palabra. Que pueda decir con todo su corazón que ciertamente es algo grande lo que tú le estás dando en casa de él, Señor. El banquero de maderas, establecidas carreras, me ha dejado escritas el Señor en su letra. Oye eso, maderas que con la revelación se abren para los que tenemos sangre. Y el Señor nos permite entrar a este plano superior, donde aquel que era sacerdote pudo accesar a comer David, donde aquellos discípulos por hambre espigaron Mateo, Señor, donde él no pudo esconderse más ante la necesidad de aquella que tenía su hija endemoniada y con migajas. Marcos 7. Aleluya. Ya vio que el hambre es lo que hizo la diferencia. El hambre de David pudo comer pan de sacerdotes, pan que solo era lícito para los sacerdotes. Y el hambre hizo que los discípulos comieran el día de reposo, espigaran el día de reposo. El hambre te lleva más allá. El hambre es el que te habilita a llegar más allá. Y es un hambre que Él hizo bajar del cielo. Así que con este hambre divino, hambre celestial, devora los manjares de Dios. La Sirofenicia dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Dame migajas. Tú dices que soy un profeta.
Se ha apartado
Mejor me